They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Herrera Rodríguez y hoy les voy a hablar de cómo poder escribir un guión para películas, las características que deben llevar y algunos ejemplos de cómo poder escribirlo. Bueno, empezaré diciendo que debemos tener una idea en concreto de lo que vamos a escribir y vamos a escribir de adentro hacia afuera. Esto quiere decir que nos vamos a referir a la interpretación del guionista de sus personajes hasta que nazcan emociones verdaderas. Si nuestra escena tiene un significado emocional para nosotros, lo tendrá para el público también. Al escribir una escena e interpretar a nuestro personaje, nos preguntaremos muchas cosas con respecto a las actitudes que deberá tomar este personaje, de acuerdo a las características que vamos a escribir. Luego profundizamos sus emociones y su mente. Cambiaremos de perspectiva de acuerdo a la escena de cada personaje. De acuerdo a cada escena y cada personaje que entre en escena, vamos a ver cómo estos se desenvuelven con el personaje principal y qué relación pueden llegar a tomar de acuerdo a las características del contexto. El escritor, además de entrar en la mente y en las emociones del personaje, también debe ver lo contrario, cómo funcionarán las fuerzas antagónicas y qué preguntas me voy a hacer para que realmente lo sean. Por ejemplo, ¿qué sería lo contrario a lo que el protagonista va a hacer? Por lo que al empezar a escribir nos haremos algunas preguntas con respecto a esto. 1. ¿Sobre qué o quién es la narrativa? Esto nos va a ayudar a hacer un esquema o una idea general del tema a realizarse. ¿Qué tipo de historia se trata? Nos referimos al género al que queremos que pertenezca nuestra historia, por ejemplo, comedia, drama, acción, etc. ¿Cuál es el problema dramático? Aquí nos preguntaremos cuáles son los problemas que tendrán los personajes principales para llegar a una meta. ¿Qué tiene de conocido y qué tiene de original? Una película no va a tener éxito si esta no tiene algo que pegue, algo que sea diferente a todas las demás y que no sean clichés. Por eso debe tener una idea original, pero también debe tener algo que reconocerse, algo con que las personas se puedan identificar. ¿Por qué puede resultarle interesante al público? Debemos hacernos esta pregunta, porque si no nos parece interesante a nosotros mismos, tampoco lo será para aquellos que la vean. Una vez que tenemos la idea general, iremos a puntos más específicos como los personajes. Llevaremos a cabo lo que se llama la caracterización, que es básicamente lo que hace al personaje singular. Desde sus gustos, su situación económica, su actitud, su nivel de educación, su personalidad, ya que todos estos rasgos hacen que los personajes sean individuales y singulares o se distingan de los demás. Pero estos rasgos muchas veces no siempre definen al personaje. A veces el personaje puede llegar a ser, cierta situación puede llegar a hacer al personaje cambiar de actitud y dar un vuelco repentino en la historia. Entonces tomaremos en cuenta los siguientes puntos. 1. La descripción del personaje principal. Como ya habíamos dicho, debemos hacer una descripción tanto interna como física del personaje. Esto también nos ayuda a poder realizar un casting y así buscar al actor que deseamos o que tenga las características de nuestro personaje principal. Profundizando un poco más este punto, estos personajes deben tener necesariamente un conflicto, para lo que veremos 3 tipos de conflicto. Tenemos conflictos externos. Por ejemplo, en 2012, la familia se enfrenta constantemente a un conflicto para poder sobrevivir a lo que hay a su alrededor, a su entorno, incluso a la sociedad. Otro puede ser que tenga conflictos personales, que pueden ser con un amigo, con sus familiares, hasta con tu pareja. Un ejemplo de esto podría ser Coco, donde la familia de Miguel no está de acuerdo con una vida de artista. Y finalmente están los conflictos internos, es decir, la lucha constante que tenemos con nosotros mismos, ya sea con el cuerpo, emociones o pensamientos, como es el caso de Precious, una joven que creo yo cumple con los 3 conflictos ya mencionados. Después, tenemos la descripción de los personajes antagónicos. De igual manera que los personajes principales, debemos hacer una descripción
en texto de cómo van a ser estos personajes antagónicos, cómo es su vida interna y externa, y qué es lo que hace a esta fuerza antagónica. Tomaremos en cuenta el tiempo y lugar. Esto se refiere al tiempo en que se realizará la película, ya que puede ser en los años 20 como puede ser en 2020. Esto nos ayudará también a hacer la caracterización de los personajes y de las locaciones en donde vamos a utilizar o donde vamos a grabar. En cuanto a tiempo nos referiremos también a cuánto dura la película, ya sea como largometraje o como cortometraje. Tendremos lo que se llama una pregunta activa. Esta es una pregunta que nos haremos de acuerdo a la película y que no muestre el final, es decir, por ejemplo, desde la película de Proyecto X. Sabemos que es una película en la que dos jóvenes frikis intentan realizar una gran fiesta en honor al cumpleaños de uno de ellos y también intentan mediante esto mejorar su estatus social. Entonces, la pregunta activa resultante sería: ¿lograrán realizar la fiesta sin problemas? ¿Lograrán mejorar su estatus social? Entonces, entraremos a profundizar cómo llegar a la idea principal y cómo se debería hacer. Debemos identificar cuál es la trama. Existen tres tipos de trama: la arquitrama. La arquitrama generalmente es la más usada. Esta cuenta una historia en un orden cronológico, es decir, es lineal. Además que está ubicada en una realidad coherente y su protagonista es activo, lo que significa que él mismo realiza las acciones. Y normalmente esta narración cuenta con un final cerrado. Minitrama. La minitrama se parece mucho a la anterior, pero las diferencias están en el protagonista. Este protagonista tiene que tener un conflicto interno, además de que es pasivo, lo que quiere decir que él realmente no es el que llega a cumplir el objetivo, sino fuerzas externas son las que lo ayudan a cumplirlo. Además de que esta película tiene un final abierto a la interpretación del público. Antitrama. La antitrama no es lineal, es decir, que no está en una realidad coherente y muchas veces ni siquiera es sutil, lo que quiere decir que estas películas son más extravagantes y exageradas. Para poder tener una estructura bien hecha, esta debe tener un significado para los espectadores. Esto se hace mediante las emociones, es decir, llegar al espectador mediante acciones que creen un recuerdo en la mente. Esto hará que se produzca un intercambio entre el artista y el público, a través de los sentidos y percepciones y por supuesto la emoción. Para tener esta idea siempre existirá una premisa, es lo que nos lleva a seguir inspirándonos a seguir escribiendo, aunque no se realizará de una manera exacta, es decir, que va evolucionando, llegando a ser una idea controladora. Las premisas también las vemos en cada escena. Por ejemplo, una mirada antes de una acción. Pero, ¿qué sería de esta realización si no tiene una buena narrativa? Debemos hacer que nuestra historia cobre vida en el espectador, hacer que se encuentre persuadido de que la realidad que le estamos mostrando es una metáfora de la vida real. La idea controladora es aquella que tiene como fin expresar la idea de tu película. Es decir, debe ser comprendida y expresada en una sola frase, pero que ésta tenga un valor y una causa. Por ejemplo, si el actor principal es una persona mala y al final se convierte en buena, gracias a las circunstancias, nos da un juicio de valor, como ser que siempre las personas cambian. Y después tenemos el clímax, que es lo que lleva a preguntarnos qué nos hace cambiar este juicio de valor por otro de igual manera, ya sea positivo o negativo. Existen tres tipos de ideas controladoras. Las idealistas, que nos muestran finales felices y que hacen nacer optimismo en los espectadores mediante mensajes de esperanzas y sueños. Las pesimistas son ideas con final triste que muestran partes de la vida o de acciones que se dan muchas veces en la vida real, pero que no son gratas, como la decepción o la tragedia de alguna muerte. Las irónicas son finales que nos muestran el bien y el mal. Historias con final feliz, triste o muestra de la vida como tal. Dejar algo para conseguir otra cosa. Y eso sería todo, amigos. Espero que les haya servido igual que el anterior video que hice sobre la producción cinematográfica. Y bueno, pues un saludo enorme para todos y pues hasta una próxima.